Antes de comenzar este viaje, te invito a formar parte de esta comunidad que busca comprender los misterios más profundos de la existencia. Si valoras historias que despiertan la mente y tocan el alma, suscríbete ahora a Relatos de la Eternidad. Aquí no solo narramos hechos, exploramos lo invisible, lo eterno, lo que transforma. Activa la campanita y acompáñanos en cada revelación que desafía lo que creías saber. A lo largo de los siglos, pocas regiones han despertado tanto interés, controversia y devoción como la franja de tierra conocida hoy como Palestina. ¿Qué tiene de especial este pequeño rincón del mundo que ha sido codiciado por imperios, reverenciado por religiones y cargado de significados que van más allá de sus fronteras físicas? Desde las antiguas inscripciones en piedra hasta los debates modernos en organismos internacionales, Palestina ha sido más que un lugar en el mapa, ha sido un escenario central de la historia humana. Esta tierra, que a menudo aparece en los titulares globales, no es solo una coordenada geográfica, sino una fuente constante de identidad, memoria y lucha. ¿Qué representa realmente Palestina? ¿Es solo una nación sin Estado, una patria en disputa, o un símbolo que trasciende generaciones? En este recorrido revelador, vamos a explorar los acontecimientos más significativos que han marcado su trayectoria, basándonos en hechos documentados, con el objetivo de comprender su esencia, sin caer en simplificaciones ni posturas parcializadas. Mucho antes de que el nombre de Palestina resonara en los textos diplomáticos o en los sermones religiosos, esta tierra, situada al este del Mediterráneo, era conocida como Canaán. En sus fértiles llanuras, colinas onduladas y costas abundantes en recursos, surgieron algunas de las civilizaciones más antiguas registradas. Pueblos como los cananeos, amorreos, jebuseos y otros grupos semíticos establecieron allí sociedades agrícolas con una profunda conexión con la tierra, organizadas en clanes y tribus, y con sistemas de creencias que influirían en las religiones monoteístas que surgirían siglos más tarde. En paralelo, durante el segundo milenio antes de nuestra era, comenzaron a circular relatos sobre un pueblo nómada que afirmaba tener una promesa divina ligada a esta región, los hebreos. Se decía que su presencia aquí era el cumplimiento de un pacto con un Dios único y trascendente. Con el tiempo, este grupo consolidó estructuras políticas más definidas, dando origen a los reinos de Israel y Judá, coexistiendo con otros pueblos, aunque también enfrentándose a ellos por el control del territorio y los recursos. Este mosaico cultural hizo de Palestina un crisol de identidades, pero también la convirtió en blanco de conquistas. En los siglos 8 y B alto, calle, poderosos imperios comenzaron a poner sus ojos en esta región estratégica. Los asirios llegaron con una fuerza arrolladora, destruyendo el reino de Israel y deportando a sus habitantes. Posteriormente, los babilonios dirigidos por Nabucodonosor tomaron Jerusalén, arrasaron el templo y forzaron al exilio a la élite del reino de Judá, marcando uno de los episodios más traumáticos en la memoria colectiva hebrea. Cuando el dominio babilónico fue desplazado por el ascenso del imperio persa, liderado por Ciro el Grande, se produjo un giro inesperado. En el año 539 alto, calle, Ciro permitió el retorno de los exiliados y autorizó la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Aunque Palestina seguía bajo control persa, los hebreos recuperaron cierto grado de autonomía religiosa y administrativa. Este periodo reforzó el vínculo entre la espiritualidad, la tierra prometida y la identidad de un pueblo que aún hoy sigue reivindicando esa herencia. Siglos después, en el siglo IV a. calle, la campaña de Alejandro Magno introdujo una nueva ola de cambios. Con su conquista del Levante, la cultura helenística se esparció rápidamente, generando tensiones con las tradiciones locales. Tras la muerte de Alejandro, Palestina pasó a manos de los seleucidas, quienes promovieron la asimilación cultural mediante costumbres griegas. Esta imposición generó una respuesta contundente, la revuelta de los macabeos, una insurrección que daría origen a un breve periodo de independencia bajo el reino asmoneo. No obstante, la estabilidad fue efímera. En el año 63 alto, calle, el general romano Pompeyo anexó la región al Imperio Romano,
estableciendo un nuevo orden. Durante esta etapa, las tensiones entre los pobladores judíos y el poder imperial se intensificaron. El punto culminante llegó en el año 70 de Calle, cuando el emperador Tito sofocó una rebelión con una brutalidad que destruyó el segundo templo. Más tarde, el emperador Adriano reprimió otro levantamiento e intentó borrar toda referencia hebrea, renombrando la región como Siria-Palestina. Con la expansión del cristianismo, Palestina adquirió una nueva dimensión simbólica. Los relatos evangélicos la presentaban como el escenario de vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Esta carga espiritual motivó a Constantino, el primer emperador romano cristiano, a impulsar la construcción de santuarios en lugares sagrados como Jerusalén, Belén y Nazaret. Así, Palestina se convirtió en destino de peregrinaje y epicentro del mundo cristiano oriental. Durante el periodo bizantino, la presencia cristiana se institucionalizó, y aunque coexistía con comunidades judías y samaritanas, las tensiones religiosas no cesaron. Aún así, el prestigio espiritual de la región se mantuvo intacto, atrayendo a creyentes de todo el mundo. Con la muerte del profeta Mahoma en el siglo VII, comenzó una nueva era para Palestina. En el año 638, los ejércitos del Califato Islámico, bajo el liderazgo del califa Umar, tomaron Jerusalén de los bizantinos, inaugurando una etapa de dominio musulmán que respetó, en gran medida, la pluralidad religiosa local. Durante la administración omeya, se erigieron monumentos emblemáticos como la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, consolidando a Jerusalén como un lugar sagrado dentro del Islam, solo por detrás de la Meca y Medina. Bajo los abásidas y otros califatos posteriores, la región vivió una relativa estabilidad, con florecimiento artístico, científico y espiritual. Palestina era ahora un punto de encuentro y de referencia para judíos, cristianos y musulmanes por igual. Sin embargo, esa coexistencia se vio amenazada a finales del siglo XI, cuando el Papa Urbano II convocó la Primera Cruzada con el propósito de recuperar Jerusalén. En 1099, los cruzados lograron conquistar la ciudad tras un asedio devastador, instaurando el Reino Latino de Jerusalén. La violencia fue desmedida, cobrando la vida de miles de habitantes musulmanes y judíos. Durante casi un siglo, Palestina estuvo bajo dominio cristiano europeo, con nuevas estructuras políticas y militares. La respuesta no tardó en llegar. En 1187, Saladino, líder musulmán respetado por su visión estratégica y su ética de guerra, derrotó a los cruzados en la batalla de Atin y retomó Jerusalén. Aunque las potencias europeas intentaron nuevas cruzadas, nunca pudieron restablecer el control completo sobre la región. Palestina quedó fragmentada entre diversos poderes musulmanes, como los ayubíes y los mamelucos, quienes promovieron una administración más tolerante con las diversas confesiones religiosas presentes en Tierra Santa. En 1517, los otomanos, bajo el mando del sultán Selim I, conquistaron Palestina y la integraron al vilayato de Siria. Durante 4 siglos, el Imperio Otomano gobernó esta región con una estructura que permitía la organización de comunidades religiosas bajo el sistema de millets, lo que garantizaba cierto grado de autonomía a musulmanes, cristianos y judíos. Aunque la zona seguía siendo pobre y en gran parte rural, su valor espiritual continuó atrayendo peregrinos de todas partes del mundo. En el siglo XIX, con el debilitamiento otomano, las potencias europeas comenzaron a aumentar su influencia. Reino Unido, Francia y Rusia financiaron misiones, escuelas e instituciones religiosas. A la par, comenzó a gestarse una conciencia nacional palestina como respuesta al colonialismo y a los intereses extranjeros que crecían en la región. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y con la caída del Imperio Otomano, Palestina fue asignada como mandato británico por la Sociedad de Naciones. Pero ya en 1917, antes de que el mandato fuera oficial, el gobierno británico había emitido la Declaración Balfour, comprometiéndose a facilitar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, sin que eso afectara a las comunidades no judías existentes. Esta ambigua promesa provocó una escalada de tensiones
Durante las décadas de 1920 y 1930, la inmigración judía aumentó notablemente, motivada por el sionismo y las persecuciones en Europa. En respuesta, los palestinos árabes comenzaron a organizarse, exigiendo su derecho a la autodeterminación y protestando por la creciente pérdida de tierras ancestrales. La década de 1940 fue testigo de una escalada de tensiones sin precedentes. Las calles de Palestina se llenaron de protestas, enfrentamientos y huelgas que reflejaban un profundo malestar social. La administración británica, atrapada entre las promesas hechas al movimiento sionista y a la población árabe, comenzó a perder el control político de la región. Incapaces de contener el caos, los británicos trasladaron la cuestión palestina a las Naciones Unidas. En 1947, se presentó un plan de partición que proponía dividir el territorio en dos estados independientes, uno para el pueblo judío y otro para el pueblo árabe, dejando Jerusalén bajo una administración internacional. La propuesta fue recibida de manera dispar. El liderazgo sionista aceptó el plan como un paso hacia la realización de su proyecto nacional. Por el contrario, los representantes árabes lo rechazaron rotundamente, considerando injusta la distribución territorial. El nuevo Estado judío recibiría más de la mitad del territorio, a pesar de representar una minoría demográfica. Esta división impuesta desde fuera encendió aún más las llamas del conflicto. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion proclamó oficialmente el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, en una reacción inmediata, varios países árabes intervinieron militarmente, marcando el inicio de la Primera Guerra Árabe-Israelí. El resultado fue decisivo. Israel no solo aseguró su existencia, sino que expandió sus fronteras más allá de las establecidas por la Organización de las Naciones Unidas. Como consecuencia directa, más de 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares. Muchos huyeron por miedo, otros fueron expulsados en medio del conflicto. Este episodio traumático, recordado por los palestinos como la Nakba o catástrofe, dejó una herida que aún no ha sanado. Tras la guerra, Cisjordania fue incorporada a Jordania y la Franja de Gaza quedó bajo control egipcio. Los palestinos, sin un estado propio, quedaron divididos territorialmente y políticamente. Años después, en 1967, durante la conocida Guerra de los 6 días, Israel tomó el control de nuevos territorios, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Desde entonces, esos lugares se han convertido en epicentro de disputas territoriales y tensiones constantes. La ocupación trajo una transformación profunda del paisaje y de la vida diaria de millones de palestinos. Se establecieron asentamientos israelíes, se instalaron puestos de control militar y se implementaron restricciones de movimiento que afectaron duramente a la población local. Organismos internacionales han denunciado reiteradamente estas condiciones como desiguales y violatorias de derechos básicos. Frente a esta realidad, la identidad nacional palestina se consolidó aún más, arraigada en la lucha por el reconocimiento, el derecho a la autodeterminación y el retorno a sus tierras ancestrales. Desde entonces, el conflicto ha adoptado distintas formas: guerras abiertas, negociaciones fallidas, levantamientos populares conocidos como intifadas, y cumbres de paz que, pese a las esperanzas, no lograron poner fin a la confrontación. Millones de palestinos viven hoy en la diáspora, en campamentos de refugiados o bajo ocupación militar. A esta situación se suman divisiones internas y rivalidades políticas que dificultan aún más una solución consensuada. A pesar de acuerdos históricos como los de Oslo, la promesa de un Estado palestino soberano y reconocido internacionalmente sigue siendo una meta lejana. Pero hablar de Palestina no es simplemente narrar hechos sobre una tierra, es abrir una ventana a las emociones humanas más intensas, el deseo de pertenencia, la resistencia frente a la adversidad, la memoria del desarraigo. Es un territorio donde cada colina guarda secretos milenarios, donde las calles cuentan historias de esperanza y dolor entrelazadas,
y donde la espiritualidad convive con la lucha cotidiana. Lo que hace tan complejo este conflicto no es solo su historia, sino el valor simbólico y emocional que representa para millones de personas en todo el planeta. Comprender Palestina requiere algo más que datos, exige sensibilidad, apertura y la voluntad de escuchar todas las voces que han habitado esta tierra. No se trata de simplificar ni de dividir en buenos o malos. Se trata de reconocer los relatos, las pérdidas y las aspiraciones de todos los pueblos involucrados. Solo a través del respeto mutuo, la justicia y una comprensión profunda del pasado, será posible construir un futuro diferente, porque mientras la historia no se enfrente con sinceridad, el futuro seguirá condicionado por el dolor no resuelto. Gracias por acompañarnos hasta aquí. En la descripción encontrarás enlaces para profundizar en este tema. Cuéntanos en los comentarios qué otras historias te gustaría conocer. Entender el pasado es clave para transformar el presente. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio.